Este análisis que grabamos hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o planeas viajar, tienes que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros: autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tiene su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar nuestro trabajo. Nos encanta colaborar con vosotros. Bueno, hoy nos metemos de lleno en un tema que de verdad a mí me apasiona, el mundo de las divisas. Un mundo fascinante, desde luego. Totalmente. A veces nos centramos mucho en acciones, en bonos, pero es que las monedas son, digamos, el torrente sanguíneo de la economía global. Sí, lo mueven todo. Pues hoy vamos a analizar a 3 jugadores europeos clave, que son fundamentales para entender el famoso índice dólar, el DXY. El euro, la libra esterlina y el franco suizo. Exacto. Y la misión es entender por qué desde la gran crisis de 2008 han seguido caminos tan distintos frente al dólar. Eso es. Y la clave, como dices, es no quedarse en el gráfico del día a día. Lo que buscamos es identificar esas fuerzas estructurales, los grandes motores de fondo que han definido a cada moneda. Que no son movimientos al azar, vamos. Para nada. Hay una lógica económica y política muy profunda. Y al final veremos cómo la suma de estas 3 historias nos cuenta la historia del propio dólar a nivel mundial. Pues me parece un plan perfecto. Vamos a desgranarlo. Si te parece, empecemos por el gigante, la moneda que tiene, con diferencia, el mayor peso en ese índice. El euro. El euro. Su gráfico desde 2008 es bastante elocuente, ¿verdad? Una tendencia a la baja casi constante. Totalmente. Desde su máximo histórico, por encima de $1,60 en 2008, la trayectoria ha sido de una depreciación clara y sostenida. Y claro, la pregunta del millón es ¿por qué? Ajá. Pues la respuesta de fondo es una divergencia estructural de crecimiento entre la eurozona y Estados Unidos. Es un patrón que se repite. Tras cada crisis. Exacto. Tras la financiera de 2008 o la de la COVID-19, la economía de Estados Unidos se recupera mucho más rápido, con más vigor. Y esa diferencia de velocidad no es casual, claro. Siempre se habla de la flexibilidad de la economía americana, pero aquí parece algo más profundo. Tiene que ver con la propia arquitectura de la eurozona. Has dado en el clavo. Lo fascinante aquí es la diferencia en la arquitectura institucional. La eurozona tiene una unión monetaria, sí, pero carece de una unión fiscal robusta. Es decir, que no hay un tesoro común europeo que pueda inyectar dinero directamente en la economía como lo hace el gobierno federal en Estados Unidos cuando vienen mal dadas. Es eso. Exactamente eso. Estados Unidos puede desplegar estímulos fiscales masivos, coordinados. En Europa la respuesta es mucho más lenta, más fragmentada. Claro. De hecho, lo que vimos después de la crisis de deuda de 2010-2012 fue justo lo contrario. La austeridad. Una ola de consolidación fiscal, de austeridad que, aunque buscaba estabilizar las finanzas, al final acabó frenando la demanda interna y la inversión a largo plazo. Y eso dejó cicatrices. Claro. Y a esa debilidad de base, a esa lentitud, se le sumó en 2022 un golpe directo y durísimo, el shock energético. Un golpe que podemos cuantificar y que fue brutal. Fíjate en este dato. La balanza por cuenta corriente de la eurozona, Sí. que mide todo el flujo de bienes, servicios, capitales, pasó de tener un superávit del 2,8% del PIB en 2021 a un déficit del menos 0,8% en 2022. Uf, un momento, ¿eso es una reversión de 3,6 puntos del PIB en un solo año? Es una barbaridad. Un cambio así es algo que no se ve todos los días. Es un vuelco histórico. El déficit comercial solo en energía se duplicó hasta el 4% del PIB. Esto provocó una necesidad repentina, masiva, de dólares para pagar las importaciones de gas y petróleo. Que se habían puesto por las nubes. Claro, y esa demanda de dólares fue uno de los factores que hundió al euro hasta casi la paridad. ¿Entendido? Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál sería el precio justo del euro? Porque a veces se oye hablar de un valor teórico de $1,20. Sí, ese valor de 1,20 sería la paridad de poder adquisitivo, la PPP. El tipo de cambio que igualaría el precio de una cesta de la compra, por así decirlo. De cambio de equilibrio real, el financiero, se sitúa más bien en un rango de 1,05-1,10. Vale, la historia del euro es la de una debilidad estructural. Pero si miramos al otro lado del Canal de la Mancha, la historia de la libra esterlina parece añadirle a esa debilidad una dosis extra de drama y volatilidad, ¿no es así? Totalmente. Si el euro es un declive lento, la libra es una historia de shocks violentos.
Su gráfico también es bajista desde 2008, pero está lleno de caídas en picado. El Brexit, por ejemplo. Hay dos eventos que la definen, sí. El primero, el referéndum del Brexit en 2016, que fue una ruptura estructural que impuso una prima de riesgo permanente. Y el segundo, la crisis del mini presupuesto de Liz Truss en 2022. Aquello fue una crisis de credibilidad en toda regla. Exacto. Pero más allá de esos titulares, que fueron dramáticos, me pregunto si no hay algo más de fondo, una vulnerabilidad permanente que explique por qué reacciona tan mal. Sí, la hay, y es el factor clave para entender la libra. Su persistente y elevado déficit por cuenta corriente. O sea que gastan más de lo que ingresan del exterior. En pocas palabras, sí. El Reino Unido necesita atraer constantemente capital extranjero para financiar esa diferencia. Vive, por así decirlo, de la confianza de los inversores internacionales. Y esa confianza es muy frágil. Exacto. Esa dependencia la hace enormemente vulnerable al sentimiento de riesgo global. Por eso, en los mercados se la conoce como una divisa de alto beta. Un segundo. ¿Y qué significa exactamente alto beta en este contexto? Significa que su valor está muy correlacionado con el apetito por el riesgo. Cuando las cosas se ponen feas en el mundo y los inversores buscan seguridad. Por ejemplo, cuando sube el VIX, el índice del miedo. Justo. Cuando sube el VIX, la libra sufre una depreciación desproporcionada. El capital huye de activos considerados más arriesgados, y la libra está en esa categoría. Entiendo. Y es curioso, a veces es incluso más sensible a lo que dice o hace la Reserva Federal de Estados Unidos que a las decisiones de su propio Banco Central. Hacemos una pequeña pausa para recordar que si te gusta lo que estás escuchando, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y comentarnos qué temas te gustaría que abordásemos en los próximos episodios. En la descripción encontrarás dos enlaces importantes, uno a nuestro patrocinador, Broker 360, y otro a PayPal por si quieres apoyar este proyecto. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos creando contenido como este. Y después de analizar dos monedas con tendencias, claramente bajistas, llegamos a la gran excepción, la que parece ir a contracorriente de todo, el franco suizo. La estrella del análisis, sí. Es la única de las tres que muestra una clara tendencia de apreciación a largo plazo frente al dólar. ¿Cuál es el secreto de su fortaleza? El secreto, o más bien el ancla fundamental, es justo lo contrario de lo que le ocurre a la libra. Suiza tiene un masivo y crónico superávit por cuenta corriente. ¿De cuánto hablamos? Ronda el 10% de su PIB. Es una cifra gigantesca para una economía desarrollada. Esto significa que Suiza exporta muchísimo más de lo que importa. No solo en relojes o fármacos. No. También en servicios financieros, retornos de sus enormes inversiones en el exterior. Y todo ese flujo de dinero genera una demanda estructural constante de francos suizos para liquidar esas operaciones. Exactamente. Es una fuerza de apreciación constante y muy, muy poderosa. Pero es curioso, porque su propio Banco Central, el Banco Nacional Suizo, ha luchado con uñas y dientes durante años para debilitarlo, ¿no? Todos recordamos el famoso suelo de 1,20 frente al euro, o los tipos de interés negativos. Precisamente. Y, paradójicamente, eso no hace más que confirmar la tesis. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque esas intervenciones tan extremas no eran el motor de la tendencia, sino todo lo contrario. Eran fuerzas contrarias diseñadas para intentar frenar la increíble presión al alza. Claro. El hecho de que tuvieran que recurrir a medidas tan drásticas solo demuestra la magnitud de la fuerza de apreciación que tiene la moneda. Estaban, intentando contener un tsunami. Y a esa fortaleza económica se le suma su legendario papel como activo refugio, que se ha consolidado muchísimo en la última década. Se ha consolidado de una forma muy interesante después de 2007. El análisis lo llama el beta refugio. Y aquí hay un hallazgo crucial. A ver. Antes de 2007, el franco no siempre actuaba como refugio, pero desde la crisis financiera, el signo de su correlación con el riesgo global se ha invertido permanentemente. Ahora, cuando aumenta el estrés global y sube el VIX, el franco suizo se fortalece. Se fortalece, el coeficiente beta del par USD-CHF es de menos 0,007, lo que confirma esta relación inversa. Es fascinante, o sea que la gente no compra francos suizos porque estén baratos, de hecho suelen estar sobrevalorados. Para nada. Sino porque son seguros. Es como pagar una prima por un seguro contra el caos mundial. Has dado con la metáfora perfecta. Su sobrevaloración es el precio que los inversores están dispuestos a pagar por esa estabilidad. Vale, creo que tenemos las tres piezas. Un euro estructuralmente débil, una libra muy volátil y un franco suizo que es una auténtica fortaleza. ¿Cómo encaja todo esto en la historia del índice dólar, del DXY?
Pues si conectamos todo, la respuesta está en la propia fórmula del DXY. Es importante recordar que no es un índice del dólar contra el mundo. Cierto. Es una cesta con unas ponderaciones fijas que no se han cambiado desde 1973. Y el sesgo hacia Europa es abrumador. ¿Cómo de abrumador? Pues mira, el euro por sí solo pesa un 57,6%. Madre mía, casi un 60%. La libra esterlina un 11,9% y el franco suizo un 3,6%. Si sumamos las tres... Determinan más del 73% del movimiento del índice. Exacto. O sea que en el fondo, cuando los titulares dicen «el dólar sube con fuerza», en muchos casos lo que realmente quieren decir es «el euro baja con fuerza». El DXY es en la práctica un índice anti-euro. En gran medida sí. El movimiento del euro es el principal conductor del índice. El análisis lo descompone muy claramente. Durante la gran subida del DXY entre 2021 y 2023, la debilidad del euro explicó casi el 70% de todo ese movimiento. O sea, la historia del dólar fuerte en esos años fue en realidad la historia del euro débil. En su mayor parte sí. Queda clarísimo. Y con este diagnóstico, de cara al futuro, ¿qué escenarios plantea el estudio para el dólar a 1 o 2 años vista? Plantea tres escenarios principales. El primero es el escenario base, en el que el DXY se estabilizaría en un rango de 100-105. Vale. En este escenario el dólar cede un poco a medida que la Fed empieza a recortar tipos, pero la ventaja de crecimiento de EVV sobre Europa lo mantiene fuerte en términos históricos. No vuelve a los niveles bajos de la década pasada. De acuerdo. ¿Y para que el dólar se dispare de nuevo, qué tendría que pasar? Ese sería el escenario alcista, que llevaría al DXY a la zona de 105-112. Esto requeriría un nuevo shock que expusiera otra vez las debilidades europeas, o un boom de productividad en EVV, por ejemplo por la IA, que ampliara aún más esa brecha de crecimiento. ¿Y la tercera opción? El escenario contrario, el de un dólar más débil. Correcto. El escenario bajista. Para que el DXY cayera al rango de 95 o 100, no bastaría con unos pocos recortes de tipos. Requeriría un escenario de recesión profunda en Estados Unidos. Una crisis económica en toda regla. Sí, una crisis que forzara a la Fed a recortes de tipos muy agresivos, cerrando los diferenciales de interés con Europa y haciendo que el capital busque rentabilidad fuera de EU. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado, ¿cuál es la idea principal con la que debería quedarse quien nos escucha? Pues, la idea principal es que la historia del dólar fuerte en la última década es en gran parte la historia de las debilidades estructurales de Europa. Es la suma de todo lo que hemos visto. Es la suma de la falta de unión fiscal del euro, la fragilidad externa de la libra, y como contrapunto, esa fortaleza indestructible del franco suizo. Y todo eso se refleja en el DXY, que por su propia construcción está dominado por estas dinámicas. Entender Europa es clave para entender el dólar. Y esto que dices plantea una pregunta final que me parece muy interesante. El DXY se creó con unas ponderaciones fijas en 1973, reflejando el comercio de aquella época. En un mundo como el de hoy, donde el peso de economías como la China o las de otros mercados emergentes es innegable, ¿hasta qué punto un índice tan centrado en Europa sigue siendo el mejor termómetro para medir la verdadera fortaleza global del dólar? Y con esa reflexión para pensar, llegamos al final de este análisis de hoy. Esperamos que haya resultado útil, que se haya aprendido algo nuevo y que nos acompañéis en el próximo. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este contenido. Nos reencontramos muy pronto. Recuerda que en la descripción de este vídeo se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y a PayPal por si nos quieres ayudar. Gracias una vez más.